Buenas tardes, mi nombre es Diana Encomurillo, soy médico residente de la especialidad de neonatología de la sede Hospital Nacional 2 de Mayo. Voy a dar una charla acerca de un tema muy importante que es la punción lumbar en neonatos. La punción lumbar es una técnica que es invasiva, que debe ser realizada por un personal médico especializado, ¿no? y entrenado, cuyo fin va a ser obtener líquido cefalorraquídeo del espacio subranoideo a nivel lumbar. Sus indicaciones son diagnósticas y terapéuticas. Es necesario para que esta técnica tenga éxito tener en cuenta una posición correcta del paciente, una inmovilización adecuada del paciente y de esta forma también preparar y tener el equipo necesario el cual se va a usar. Para recordar un poco acerca de la anatomía y fisiología o funciones del líquido cefalorraquídeo, es que rodea el cerebro y la médula espinal. Además, tiene como función actuar como amortiguador, protege el cerebro y la columna de lesiones. Tiene función excretora y contribuye al transporte intracerebral de determinadas sustancias. Eh, Vamos a ver ciertos puntos de referencia, el cual se va a nombrar más adelante, que va a estar relacionado con los espacios intermedios en donde va a atravesar la aguja, ¿no? Tenemos estos espacios intermedios L3, L4, L4, L5. Generalmente el espacio intermedio inferior debe usarse para los bebés que son más prematuros, ¿no? El nivel medio de terminación, de donde va a terminar la médula espinal, se va a relacionar mucho con la edad gestacional. Por ejemplo, un nivel medio de terminación de la médula que cae a nivel de L3, L4 se relaciona con una edad gestacional entre 23 y 27 semanas. Un nivel de L3 entre las 28 y 34 semanas de gestación. Un nivel de L2, L3 entre las 35 y 40 semanas de gestación. Y ya una terminación de la médula que alcanza los niveles medios de ya de un adulto, que es L1, L2, generalmente se relaciona ya con un bebé de 2 meses después del término. En las imágenes podemos ver las estructuras que se va a atravesar en el momento de introducir la aguja, ¿no? Podemos ver que atraviesa la piel, podemos ver que luego de la piel viene la fascia superficial, el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, el tejido conjuntivo del plexo venoso, la dura madre, y luego de la dura madre el espacio subaranoideo, que es donde va a llegar el bisel, ¿no? y de donde se va a extraer el líquido cefalorraquídeo, y finalmente el aracnoides. Eh, Acá vamos a ver cuál va a ser la orientación del bisel de la aguja dependiendo cómo va a estar el paciente, ¿no? Podemos tener dos opciones, sentar al paciente o ponerlo en decúbito lateral. Si el paciente está sentado, como podemos ver del lado izquierdo, vemos que las fibras están orientadas de manera vertical, ¿no? Y si es que ingresamos el bisel, de manera perpendicular podría ocasionarnos algún traumatismo, haber sangrado o alguna fuga de líquido cefalorraquídeo. ¿No? Eso sería lo incorrecto. Lo correcto sería introducir de manera paralela a esta, ¿no? Como podemos ver a su lado. En el caso de que el bebé estuviera en posición de cúbito lateral, aquí ya la orientación de las fibras van a estar de manera horizontal, por lo que la manera correcta de introducir el bisel va a ser paralela a estas. Dentro de las características del líquido cefalorraquídeo tenemos que el aspecto normal debe lucir transparente, ¿no? Incoloro, como agua de cristal de roca, no debe precipitar, no debe coagular. Y bueno, si es que observáramos de color turbio o palescente, podría significar que hay un aumento del contenido de células, ¿no? A predominio tal vez de polimorfos nucleares. Si estuviera turbio, a veces se torna incluso purulento, ya deberíamos va a depender del germen, ¿no? Pero deberíamos ya sospechar, por ejemplo, de una meningitis bacteriana. Si es que estuviera de color rojo, debemos descartar cuál va a ser el origen. Podría ser traumático, en el momento que hemos ingresado de repente lo hice mal, o hemorrágico. Y si es que fuera amarillo santocrómico, esto se puede deber a la producción de oximoglobina de la sangre derramada en el espacio subaranoideo o ventricular. También puede ser en casos de ictericia o en casos de que haya un aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Vemos que en el humano
posee cerca de 90 hasta 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. De estos, aproximadamente 30 mililitros están ubicados en el espacio subaracnoideo espinal, pero en el caso de neonatos oscila entre 10 y 60 mililitros, pudiéndose incluso en niños mayores duplicar estas cifras. Ahora, el líquido cefalorraquídeo, como cualquier fluido biológico, se produce y se reabsorbe de forma continua, ¿no? Para mantener su volumen. Acá podemos ver en las tablas de diferentes bibliografías, diferentes valores también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un bebé pretérmino o un bebé a término, los leucocitos en un bebé pretérmino va a ser de hasta 24 leucocitos por milímetro cúbico, y en el bebé a término un poco menos, ¿no? Hasta 22 leucocitos por milímetro cúbico. En el caso del recuento de proteínas, en un bebé pretérmino hasta 150 miligramos por decilitro y un bebé a término hasta 170 miligramos por decilitro. En el caso de la glucosa, en un bebé pretérmino hasta 63-65 miligramos por decilitro, en un bebé a término hasta 129 o 130, ¿no? Y si es que ya tuviera ya 30 días a más, va a valer el 50% de la glicemia, de 3 a 6 meses o más de 6 meses, 2/3 de la glicemia, ¿no? Podemos ver que en el caso del recuento de hematíes, en un neonato puede ser de 20 a 50 hematíes por milímetro cúbico, pero ya en niños más de un mes no debería haber ni una célula, ¿no? Cero. Dentro de como diagnóstico inicial, como indicaciones también para diagnosticar, como había nombrado, ¿no? Dentro de los diagnósticos tenemos para infecciones bacterianas y fúngicas. En el contexto de una presunta sepsis de inicio temprano, todos los recién nacidos que tengan clínica evidentes de sepsis deben someterse a una evaluación completa que incluye la punción lumbar. Ahora, si es que recién nacido clínicamente luce bien, pero la mamá ha sido diagnosticada con corononitis o ha recibido antibióticos intraparto que han sido inadecuados o no en un contexto de RPM prolongado, no es necesario realizar una punción lumbar si clínicamente el bebé luce bien. Pero, sin embargo, en un contexto de sepsis de aparición tardía, es decir, que aparece más de 72 horas, siempre se recomienda la punción lumbar, ya que aproximadamente de estos bebés, 1/3 de las meningitis confirmadas por cultivo tendrán un hemocultivo negativo. Otra indicación es en el caso de infecciones congénitas, en el caso de TORCH, ¿no? Muy común en las neurosífilis, en herpes, también en citomegalovirus y últimamente también en el virus de la Zika. Otra indicación es para monitorear la eficacia del tratamiento de la meningitis, ¿no? Con respecto a este punto, ahí existe una controversia sobre si se debe repetir o no una punción lumbar en los bebés que están recibiendo un tratamiento por meningitis. Se dice que puede ser beneficioso en los lactantes con muy bajo peso al nacer, ya que 10% de los casos tienen un cultivo de líquido cefalorraquídeo repetido positivo, a pesar de que se le está dando un tratamiento antimicrobiano adecuado. Otra indicación es como drenaje de líquido cefalorraquídeo en el caso de las hidrocefalias comunicantes que están asociadas a una hemorragia intraventricular, que generalmente se presenta, ¿no?, con aumento de la presión intracraneal o que haya un empeoramiento de la ventriculomegalia. ¿En qué consiste? Consiste en un drenaje en serie que es de 10 a 15 cc por kilo de líquido cefalorraquídeo a través de punciones lumbares, ¿no? Pero con números limitados, que generalmente es menos de 3 veces. Pero generalmente en pacientes que lucen o empeoran la ventriculomegalia o hay desarrollo de signos de PIC, ¿no? Hay un metanálisis, ¿no?, en la que dice que no encuentran pruebas que respalden la extracción repetida de líquido cefalorraquídeo en lactantes con riesgo de hidrocefalia poshemorrágica, ¿no? Pero esto de aquí va a depender del profesional de salud. Otra indicación es instilación en líquido cefalorraquídeo de agentes quimioterapéuticos. Dentro de las complicaciones o contraindicaciones tenemos el síndrome de hipertensión intracraneal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta antes de realizar una punción lumbar, valorar si existe un aumento de la PIC, ya que si nosotros extraemos líquido cefalorraquídeo, habiendo un aumento de la PIC, podemos generar o crear un gradiente de presión cefalocaudal favoreciendo una herniación cerebral y provocando un enclavamiento y la muerte. Otra contraindicación es que el paciente esté inestable hemodinámicamente
que el paciente tenga una trombocitopenia no corregida, que haya una infección de la piel o cerca al sitio donde vamos a hacer la punción lumbar, que haya anomalías lumbosacras sospechadas o confirmadas por imagen, que haya una inestabilidad clínica donde el riesgo del procedimiento supera el beneficio. Para realizar el procedimiento nosotros necesitamos firma de un consentimiento informado de los padres, ¿no? Además, idealmente es realizar el procedimiento bajo sedación y bajo vigilancia de los signos vitales y de la oximetría de pulso. Además, es importante que el profesional que va a realizar el procedimiento cuente con un asistente que tenga conocimiento, esté familiarizado con este. Y además debemos tener el material necesario, como por ejemplo lo que observamos en el cuadro, la vestimenta estéril, campos estériles, guantes estériles, material de asepsia y antisepsia, equipo de anestesia local con lidocaína, equipo de recolección de líquido cefalorraquídeo, que puede ser de 3 a 5 tubos, ¿no? Estériles con tapa, las agujas espinales a usar, el equipo de raquinometría si es que fuera necesario y el material de curación que vamos a usar. Ahora, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Como había nombrado, si es que el bebé se coloca en decúbito lateral o sentado con las piernas estiradas, como podemos ver, el asistente debe sostener al bebé firmemente con los hombros, como podemos ver en las imágenes, y de las nalgas, de modo que la parte de la columna esté curvo, ¿no? Tanto en la posición sentada o en la posición de decúbito lateral. Además, debemos tener cuidado con la flexión del cuello para evitar comprometer la vía aérea. Debemos tener, como había dicho, nuestro campo estéril, ¿no? Limpiar la piel de la espalda con solución antiséptica, y introducir la aguja, que puede ser una aguja de 22 a 24 con un estilete, que sí es muy importante, ¿no? Evitar que no sea una aguja que no tenga estilete, como una de 25 o las agujas de mariposa, ya que esto puede introducir tejido cutáneo en el espacio subaranoideo, ¿no? Y ocasionar algún problema o defecto, ¿no? Ahora, la aguja se inserta en la línea media en el espacio entre la cuarta y quinta apófisis espinosa lumbar y en ángulo ligeramente superior para seguir el espacio intervertebral, ¿no? La aguja debe ir avanzando gradualmente en dirección del ombligo y poco a poco debemos ir retirando el estilete, ¿no? Para ver si es que ya hay presencia de líquido cefalorraquídeo o no. Por lo general, nosotros cuando ya entremos al espacio subaranoideo vamos a sentir un pequeño tope, ¿no? Donde nos va a indicar que ya estamos dentro. Generalmente tenemos que recoger entre 3 a 4 tubos, dependiendo para qué los vamos a usar, ¿no? Y cada uno debe tener entre 0.5 a 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo. Acá podemos ver que tradicionalmente nosotros trazamos una línea, la línea imaginaria de Tuffier, que se traza entre las crestas ilíacas, como podemos ver en la imagen de abajo, ¿no? Palpamos las crestas cuidadosamente y la columna vertebral, ¿no? Y trazamos imaginariamente la línea para identificar la adecuada posición de los espacios interespinosos, que es donde vamos a introducir la aguja. Dentro de las precauciones tenemos controlar los signos vitales y la saturación de oxígeno, evitar la flexión del cuello. La posición en decúbito lateral está generalmente asociado con episodios de saturación temporales, pero eso debemos tenerlo en cuenta en el momento de realizar, ¿no? El procedimiento. Usar una técnica aséptica, utilizar siempre aguja con estilete para evitar tumor epidermoide intraespinal, evitar también un golpe traumático que a veces es causado por una penetración excesiva, es decir, nosotros debemos ir avanzando lentamente, ¿no? Y nunca aspirar el líquido cefalorraquídeo con una jeringa, ¿no? Porque eso puede aumentar el riesgo de hemorragia subdural, intracraneal o una hernia cerebelosa. Dentro de las complicaciones tenemos una hipoxemia transitoria por posicionamiento, punción traumática, fuga percutánea de líquido cefalorraquídeo, absceso epidural, meningitis, osteomielitis. Ya en niños mayores hablamos de cefalea, ¿no? Luego de la punción lumbar, y ya menos comunes los hematomas sudorales, epidurales, hematomas subaranoideos, parálisis del sexto nervio causado por una eliminación de exceso de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Todos estos son complicaciones que debemos tener en cuenta en el momento de realizar este procedimiento. Estas son las referencias bibliográficas usadas.
Y bueno, eso es todo con respecto a esta charla. Espero haya sido de mucha ayuda. Gracias.